Hola a todos, en este video veremos un tutorial acerca de cómo utilizar un complemento de Excel denominado DiffSolver. Este complemento fue desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, con el fin de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, ya sea para problemas de valores iniciales o para problemas de valores en la frontera. Vamos a aprender a manejar este complemento a partir de un ejemplo. Este ejemplo fue tomado del texto de Fogler, es el ejemplo 4.6 de la quinta edición. El ejemplo es el siguiente. Se estudia la producción de óxido de etileno a partir de etileno y oxígeno en un reactor de lecho empacado, es decir, en un PBR. Se desea obtener una conversión del reactivo límite del 60% a partir de una alimentación estequiométrica que contiene 0.1362 moles por segundo del reactivo A. Las ecuaciones que pueden utilizarse para modelar el sistema son las que aparecen a continuación. Tenemos dos ecuaciones diferenciales, una que especifica el cambio de la conversión a lo largo de la masa del catalizador y otra que especifica el cambio de la caída de presión a lo largo de la masa del catalizador. En este caso tenemos un problema de condiciones iniciales. Las condiciones las estamos plasmando a continuación. Tenemos W igual a cero, es decir, cuando estamos empezando el reactor, la conversión debe ser igual a cero, no ha iniciado la reacción. Y la otra condición es que cuando la masa del catalizador es igual a cero, pues entonces la caída de presión o el parámetro de caída de presión, en este caso Y, que está dado por la relación entre la presión en cualquier punto del reactor sobre la presión al inicio, va a ser igual a 1, es decir, aún no hay caída de presión. Finalmente aparecen los parámetros, en este caso serían una constante para la reacción, este es K', aquí tenemos su valor. Tenemos el flujo molar inicial para el reactivo A. Vamos a considerar en este caso que el reactivo A es el reactivo límite. En este caso puede suponerse que es el A, ya que dicen que la alimentación es estequiométrica, por lo tanto cualquiera de los dos reactivos podría ser el reactivo límite. Aparece a continuación el parámetro para la caída de presión, este que tenemos acá, alfa, y aparece epsilon, que es el cambio en el número total de moles del sistema. Vamos a ver entonces cómo resolverlo utilizando el complemento de DiffSolver. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Excel. Una vez allí, recuerda habilitar los macros y establecer como separadores del sistema el punto para los decimales y la coma para los miles. Esto permitirá que el software funcione de una mejor manera. Posteriormente, instala el complemento de Excel y una vez que lo instales, en Excel ingresa las ecuaciones diferenciales, los valores iniciales y los parámetros. Vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Muy bien, estas son nuestras ecuaciones. Entonces tenemos dos ecuaciones que reflejan entonces el cambio de la conversión y el cambio de la presión con la masa del catalizador, los valores iniciales y los parámetros. Es importante tener en cuenta que
En el orden en el que se pongan las ecuaciones, es decir, el orden en el que aparezcan las variables, será el orden en el que se pongan los valores iniciales. El primer valor inicial que debe aparecer es el de la variable independiente, en este caso es la masa del catalizador, y los que se ponen a continuación entonces serían las otras dos variables. Si en la ecuación aparece en primer lugar la conversión, pues en el valor inicial debe aparecer en primer lugar la conversión y posteriormente la caída de presión. Finalmente se ponen los parámetros. Muy bien, ahora para acceder a Deepsolver puedes utilizar unas teclas de acceso rápido. En este caso sería Control Shift D. Esta es la ventana que aparece en cuanto se abre el complemento. Aparece una información básica, aparecen unos parámetros numéricos y aparece una pestaña para un gráfico. En la primera pestaña, que es la de información básica, vamos a encontrar entonces las funciones, que en este caso corresponden al rango de columnas de las ecuaciones diferenciales. Se selecciona la columna. Posteriormente aparecen las condiciones iniciales, también corresponde al rango de condiciones iniciales que tenemos en la plantilla de Excel. Se empieza entonces por la variable independiente y posteriormente las dependientes. Para el software, la variable independiente siempre se caracteriza como T, que sería tiempo, solo que se puede modificar. Para nuestro caso sería la masa del catalizador, no hay ningún problema, simplemente tener en cuenta que donde aparezca T será la masa del catalizador. Y luego las dependientes, que en este caso las dependientes serían los Y sub I. Para nuestro caso, esos Y sub I corresponden a Y sub 1, que sería la conversión, y Y sub 2, que sería el cambio de la presión. Tenemos a continuación el intervalo de la variable independiente. Se propone un límite superior para esta variable, en este caso sería la masa del catalizador. Es lo que debemos encontrar, sin embargo podemos hacer un primer estimado y correr el software. Si no tenemos una solución adecuada, pues se propone otro valor diferente. En esta pestaña también aparece esta casilla que habla acerca de habilitar condiciones finales. Solamente se habilita en caso que el problema sea de valor en la frontera. Si el problema es de valor inicial, como en este caso, debe estar deshabilitado. En la siguiente pestaña se encuentran los parámetros numéricos. El primer parámetro sería el tamaño de paso máximo. Este tamaño de paso máximo hace referencia a la separación que tendrán cada uno de los valores que arroja como resultado el solver. Recordemos que la solución de una ecuación, de un sistema de ecuaciones diferenciales, es una ecuación. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de datos de nuestra variable independiente y de nuestras variables dependientes. Este tamaño de paso máximo dice entonces cuál es la separación entre esos datos. El tamaño de paso mínimo normalmente se propone que debe ser más o menos de 5 órdenes por debajo del tamaño de paso máximo. Y para la tolerancia está como por defecto 1 por 10 a la menos 4 es una tolerancia que podemos dejar fija. En la siguiente pestaña aparece el gráfico. Aquí podemos entonces seleccionar el tipo de gráfico que se desea para ver los resultados de la ecuación. Podemos entonces decidir graficar el resultado o no. Puede ser que lo grafiquemos en un mismo gráfico todas las variables dependientes o que hagamos un gráfico para cada una de las variables independientes. También podemos seleccionar qué tipo de gráfico queremos, si queremos uno de dispersión o si queremos que los puntos estén unidos o que sean líneas. ¿Ok? Una vez que ya hayamos definido todos estos parámetros, pues entonces lo único que debemos hacer es dar aceptar, dar clic en aceptar y el sistema me va a entregar entonces los siguientes resultados. Resultados. En primer lugar, entregará una tabla en la que aparecen entonces los T sub I que corresponden a la variable independiente. Recordemos que para nuestro ejemplo será la masa del catalizador, el Y1 que será la solución para nuestra primera variable dependiente que será la conversión y el Y2 que será la solución para la segunda variable dependiente que será el cambio de la presión, la caída de presión. H es el paso que seleccionamos. Para nuestro ejemplo, nos pedían encontrar la masa de catalizador.
requerida para alcanzar una conversión del 60%. Vemos entonces en los resultados que para una masa de catalizador de 20 kilogramos se encuentra una conversión de 0.598. Esto está cercano a 0.6, que era lo que nos solicitaba el ejercicio, y para este dato entonces encontraríamos una caída de presión de alrededor del 50%. ¿Sí? Si se desea hacer mucho más preciso el resultado, se podría utilizar entonces un tamaño de paso más pequeño para que tengamos muchos más datos y se pueda calcular con mayor precisión el valor de la masa de catalizador para 60% de conversión. Como ven, es muy fácil de utilizar el software. Aparte de estos datos numéricos que ustedes pueden utilizar para graficar de forma manual, también nos entrega un gráfico. Este es el gráfico que presenta el software. Nuevamente aparecen las variables dependientes en el eje y tenemos la variable independiente en el eje X. ¿Listo? Que sería en este caso T. Para nuestro ejercicio sería la masa del catalizador. Entonces observamos aquí el comportamiento de las dos variables. Esta azul es la conversión. Vemos que la conversión aumenta a lo largo del reactor y vemos que la caída de presión, pues entonces va cambiando a lo largo del reactor. En este caso se ve que la presión va disminuyendo a lo largo del reactor. Vemos entonces que es muy sencillo de utilizar nuevamente. Espero que les sea muy útil y que puedan aplicarlo para resolver múltiples sistemas de ecuaciones diferenciales.